Los Evangelios sinópticos, primera parte. Los Evangelios fueron escritos en diversos puntos del Imperio Romano, entre los años 60 y 90, pero relatan acontecimientos ocurridos en Palestina. Por esta razón, es importante conocer los aspectos más generales del Imperio y de Palestina para comprender en qué situaciones fueron gestándose. Vamos a ver unos rasgos generales del Imperio Romano y a su vez también veremos en su momento los rasgos generales de Palestina. El cristianismo nació y se desarrolló en el espíritu helenístico y la organización romana. En este aspecto se puede mencionar que Palestina era una parcela de la provincia romana, es decir, se encontraba dominada por el Imperio Romano, y así precisamente también los evangelios nos lo muestran. Una ambientación geográfica. El Imperio Romano del siglo I estaba conformado por prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo, parte de España y Francia. Situación política. La forma de gobierno del imperio era la monarquía de emperadores. También se contaba con un senado. Estos datos pues los hemos conocido también por parte de la historia. Los emperadores eran la cabeza de los extensos territorios del imperio, pero dentro del imperio se distinguían tres clases de territorios: la península itálica, los países vinculados a Roma y las provincias. A su vez, las provincias eran senatoriales o imperiales. Las primeras tenían al frente un gobernador de rango senatorial, es decir, perteneciente al Senado. Las segundas dependían del emperador y él era quien nombraba a un gobernador. En su mayoría pues eran personas que habían combatido con él en la guerra, es decir, los capitanes, los tenientes. Algunas provincias secundarias eran gobernadas por prefectos o procuradores. Este es el caso de Judea, así nos lo explica precisamente el Evangelio de San Juan, ¿no?, que fue llevado ante el procurador Poncio Pilato. Y los demás evangelios pues también nos dan este dato histórico. Una organización económica y social. Jurídicamente se distinguían tres tipos de personas: los ciudadanos romanos, los hombres libres de provincias y los esclavos. Estas eran las tres ramas de organización social que también, especialmente en el caso del apóstol San Pablo, pues nos damos cuenta cómo él, al ser ciudadano romano, pues tiene que llevar otro juicio, un juicio, en este caso, delante del emperador, por tener esa ciudadanía romana. No pasó lo mismo con los demás apóstoles, porque pues ellos no tenían ciudadanía romana, sino solamente eran hombres libres. Situación religiosa. Las formas religiosas son algunas venidas de Oriente, culto al emperador, a misterios, etc. Sin embargo, en el periodo que nos situamos, es un tiempo de crisis debido a que la religión tradicional ya no es capaz de dar respuestas a nuevas interrogantes. Como consecuencia de esto, se vive una actitud de apertura que facilita la introducción de nuevas prácticas religiosas. Es decir, en este momento Roma es muy religioso, pero se encuentra en una cuestión de crisis en donde hay introducción de nuevas prácticas religiosas y que, por decirlo así, fue un factor que pues también determinó, configuró la inmersión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Palestina, rasgos generales de Palestina. El Imperio Romano fue el marco en el que el cristianismo se extendió, pero fue en Palestina, una pequeña provincia adscrita a la provincia de Siria, donde se desarrolló la actividad de Jesús. Todo esto que le estoy señalando
con la flechita es Palestina, ¿no? Comprende todo esto. Palestina dice que es una provincia adscrita a la provincia de Siria. Siria se encuentra al norte, por aquí de este lado. Y como decíamos en unas láminas anteriores, el Imperio Romano abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces vemos cómo Palestina es parte de la cuenca del Mediterráneo. Aquí está el mar Mediterráneo. Una ambientación geográfica de Palestina. Con el nombre de Palestina se designa una región situada al este del Mediterráneo. Abarca una franja relativamente estrecha, delimitada al norte por el mar de Galilea, al sur por el mar Muerto. Su situación política: desde el 61 a.C. se encontraba sometida al poder romano, situación constante, pues antes estaba sometida a los persas, los griegos, etcétera. Entonces, esa región de Palestina, así como lo podemos descubrir también a través de los libros de la Sagrada Escritura, ha sido una tierra muy soñada, muy conquistada por las grandes potencias en su momento, ¿no? Como Grecia, como los persas, como los sirios, ¿no? Que han llegado precisamente a esa región y la han dominado, y en su momento en la cuestión de los evangelios pues se encuentra dominada por el Imperio Romano. El contexto económico y social de Palestina en tiempos de Jesús: el poder económico estaba en manos de la aristocracia herodiana. Frente a ello, los pobres eran muy numerosos. Se podían distinguir tres clases sociales. ¿A qué hace precisamente referencia esta aristocracia herodiana? Pues a Herodes. Si nos damos cuenta, o si lo hemos escuchado, en el Evangelio según San Lucas, dice cómo cuando vino nuestro Señor a la tierra, cuando quiso encarnarse en la Virgen María, dice que Palestina o Judea se encontraba dominado por Herodes, ¿no? Y después en la situación ya de la crucifixión, de la pasión, muerte y resurrección, pues también encontramos a otro Herodes y podemos decir, no, pues es el mismo. No, no es el mismo. Uno es el abuelo, Herodes el Grande, que precisamente gobernó Judea, es el que construyó o que hizo los procedimientos para construir el templo de Jerusalén, y después viene su hijo y su nieto, que también, su nieto que se llama Herodes, ¿no? Y es el que conocemos precisamente, a lo mejor con más detalle, dentro de los evangelios sinópticos y también en el evangelio de San Juan. Entonces, era una aristocracia herodiana. ¿Herodiana de qué? De Herodes. Tres clases: la casta de los nobles, grandes propietarios que acumulaban riquezas o percibían el diezmo. Ahí entran precisamente el sumo sacerdote, también entra dentro del contexto del evangelio Saqueo, ¿no? Que tenía muchas riquezas, muchas propiedades. Luego están los trabajadores. Existían dos clases: los que tenían un oficio fijo, como los alfareros, pescadores, herreros. Ahí también entran los carpinteros, los artistas y los que se alquilaban para cualquier trabajo. Y después está el estrato inferior. El más numeroso ocupaba una serie de esclavos, mendigos, enfermos y desamparados. En pocas palabras, los pobres de Judea. Situación cultural y religiosa de Palestina. El fundamento de la cultura judía era la ley y las tradiciones religiosas. Sin embargo, debido a las sucesivas dominaciones persas, judías y romanas que ponían en peligro su concepción cosmológica y antropológica, surgen nuevas instituciones, por ejemplo, el Sanedrín y la sinagoga. El Sanedrín lo hemos escuchado precisamente también haciendo alusión a la pasión de nuestro Señor, como nuestro Señor va ante el Sanedrín, es decir, el grupo de sacerdotes junto con el sumo sacerdote
que hacen la función de jueces dentro del pueblo de Israel. Y la sinagoga, vemos en los evangelios cómo nuestro Señor asiste a la sinagoga de Cafarnaúm, ¿no? Hay momentos y pasajes muy especiales donde se nos marca que Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm o entra en cualquier otra sinagoga. Eran pequeñas aglomeraciones de fieles precisamente para poder conservar la ley y las tradiciones de Moisés, las tradiciones del pueblo de Israel, las tradiciones del pueblo judío. Dice, pues no es benéfico y no alcanza nuestros límites para que todo el pueblo venga hasta Jerusalén. Vamos a construir sinagogas y vamos a tener un Sanedrín, sinagoga donde nos podamos reunir para escuchar la palabra, como hemos en su momento escuchado en el Evangelio, que Jesús entró a la sinagoga de Cafarnaúm, le dieron el rollo del profeta Isaías y entonces nuestro Señor proclama la palabra. Dice, también nacieron nuevos grupos religiosos y se acrecentó el deseo de mantener intacta la ley, ¿no? Estos grupos que ahorita nos menciona son los que posiblemente estén relacionados con aquellos con los que combatía nuestro Señor Jesucristo. Las instituciones, ¿qué instituciones encontramos ya en el territorio de Judea? Las más importantes son el templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. Las fiestas, la mayor de todas, pues, Pascua, ¿no? Pascua era la mayor fiesta judía. La sinagoga y el Sanedrín, como ya habíamos escuchado. El templo, les decía, ¿cuál templo? Pues el templo de Jerusalén. Actualmente esta es una imagen actual. El templo de Jerusalén está precisamente en donde estoy marcando la flechita. ¿Qué queda del templo de Jerusalén? Un muro, ¿no? Queda un muro que se le conoce como el muro de los lamentos, el único muro que queda de pie después del saqueo del Imperio Romano en el año 70. Que queda del templo solamente un muro y se encuentra en esta parte. Dice, el templo reunía en sí un gran poder político, económico y religioso. Era el centro de vida judía. ¿Por qué un poder político? Porque precisamente en el templo, junto con los gobernadores de Judea, pues había una relación de, por decirlo así, de dominación sobre el pueblo de Israel, ¿no? Tanto tenía peso el gobierno, tanto tenía peso también la religión y en este caso el templo. Entonces es una cuestión política, ¿no? El templo, al ver el segundo aspecto, que es lo económico, recaba mucho capital precisamente que se movía dentro del territorio de Judea o de la provincia de Judea. Económico, porque el templo marca un poder económico. Recordamos un pasaje de la Sagrada Escritura, especialmente de los Evangelios, donde nuestro Señor dice que expulsa a los vendedores del templo. ¿Por qué? Porque ahí era prácticamente una casa de cambio de moneda, ¿no? Los fieles que venían a ofrecer su sacrificio para poder comprar, o para poder comprar un animal sacrificado y sacrificarlo a Dios, tenía que comprarlo con la moneda que emitía el templo. Por ejemplo, ellos escuchamos, ¿no? En el Evangelio que un denario, ese denario lo tenían que cambiar o lo tenían que pasar a moneda precisamente que aceptase el templo, ¿no? Y que así pudiesen comprar sus animales para sacrificar, ¿no? Entonces se convierte en un poder económico. Y el último, que ya engloba a los otros dos, el religioso, ¿no? Estaban los sumos sacerdotes, estaban los varones fieles, estaban las mujeres fieles,
y había toda una cuestión de poder dentro del templo de Jerusalén. Recordar que el templo de Jerusalén estaba dividido en tres aspectos o en tres partes, en tres áreas, ¿no? La principal, donde se encontraba precisamente el arca de la alianza, al que solamente el sumo sacerdote entraba cada año para ofrecer incienso, es la parte más sagrada del templo. Después estaba lo que se conoce como el área del incienso, donde se ofrecía el incienso, donde se ofrecían los sacrificios, donde entraban los varones y los fieles judíos. Y después está el patio de los gentiles, ¿no? No solamente aquellos que creían en el Dios de Israel podían entrar al templo, ¿no? Sino también había un espacio para los gentiles, aquellos que por fe, a lo mejor no de una fe heredara una fe de sangre, tenían acceso precisamente a la religiosidad, pero sí creían en el Dios de Israel. Y por eso se concentra en un poder religioso, a donde llevaron precisamente en este aspecto, ¿no? Donde iba nuestro Señor Jesucristo a dar la mejor predicación, pues en el templo de Jerusalén, donde les dice él, si yo he enseñado todos los días en el templo y no me han aprendido, ¿por qué lo hacen hasta este momento? ¿Por qué? Porque se reunía bastante gente, un aspecto muy religioso, es por decir ahorita que dijéramos un aspecto de poder religioso dentro de nuestro país, México, sería la Basílica de Guadalupe, ¿no? Muchos fieles de muchas partes, hasta de otros países, de otros continentes, pues también visitan a nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe. Entonces es un poder religioso y hasta para nosotros no lo reconocemos precisamente, no solamente como una capillita, sino como una basílica, ¿no? Era el centro de vida judía. Luego está la sinagoga. Nació probablemente como un lugar de encuentro durante el exilio de Babilonia y se hizo común después en Palestina, hasta el punto que cada comunidad tenía sinagoga. Porque dice que en el exilio, en el exilio, porque si recordamos el aspecto histórico que ya habíamos también remarcado, se encuentra dominado por muchas potencias el pueblo de Israel, el territorio de Judea. Entonces, ¿qué hacen? Los exilian, los sacan de su país a Babilonia, a Siria, y allá como no pueden, si sabemos por el dato anterior que el templo es un lugar religioso, de poder religioso, es decir, el templo es esa morada de Dios, el templo de Jerusalén es esa morada de Dios en la tierra, es el lugar más importante para cualquier judío. Y dice, ahora, ¿cómo voy a poder tener esta conexión con Dios? ¿Cómo voy a poder conectar con mi Dios? Pues construyo una sinagoga. ¿Dónde qué? ¿Qué voy a hacer en la sinagoga? Me voy a reunir con los que creemos en el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, con los que creen en el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, y vamos a leer los rollos o ya lo habíamos explicado en un momento, la Torá, ¿no? Vamos a leer los Ketubim, los Neviim, es decir, los profetas, los escritos. Es decir, vamos a leer en su conjunto la Tanakh, ¿no? Entonces, nace precisamente de ese encuentro con el otro, ¿no? Y al pasar ya de regresar del exilio, dice, pues esto del aspecto de la sinagoga nos ayuda, nos beneficia para nuestra fe, para conservar la ley de Moisés y nuestras tradiciones, pues implementémosla en cada comunidad. Y también está el Sanedrín.
Su origen se encuentra en el Consejo de Gobierno de las ciudades griegas, compuesto por miembros de casa sacerdotal y escribas. Su principal función era lo judicial en todo tipo de causas que tuvieran que ver con la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Por qué se llevó a nuestro Señor Jesucristo delante del Sanedrín? Podríamos decirlo. ¿Por qué? Primer aspecto, los milagros, ¿no? Los milagros de nuestro Señor. Segundo aspecto, la proclamación de nuestro Señor como Hijo de Dios, que es precisamente el que tuvo mayor repercusión ya en su juicio, a un juicio totalmente salido de contexto, pero en su momento un juicio, ¿no? Que dice, te conjuramos a que nos digas si tú eres el Hijo de Dios, y que contesta nuestro Señor, sí lo soy, y que contesta precisamente el Sanedrín, ha blasfemado, es reo de muerte, ¿no? Que se encargaba el Sanedrín de conservar las tradiciones de el pueblo de Israel, y dice, y de una casta sacerdotal, y los escribas, precisamente un grupo que estuvo muy en relación, en confrontación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no guardan el sábado? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no pagan el diezmo? ¿Por qué tus discípulos esto? ¿Por qué? Y todo relacionado ¿a qué? A la ley, ¿no? Que que escuchamos en los evangelios, ¿no? Cuando se, cuando se le acerca el escriba, ¿no? Inteligentemente, maestro, dime cuál es el mandamiento más grande de la ley, ¿no? Y dice el Señor, me hicieron esa pregunta para ponerme a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Se supone que todo el pueblo de Israel, todo judío fiel, conocía, ¿no? Y aunque indirectamente los escribas se sentían con el único derecho de poder decir, es esto, o es el otro, o es aquello, ¿no? Entonces dice el Señor, ¿qué les en ella? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se resume la ley, ¿no? Entonces vemos que esta institución del Sanedrín es un aspecto importante y que se nos va a remarcar mucho dentro de los evangelios. Los movimientos, hay varios movimientos, ¿no? Si decíamos anteriormente que dentro del pueblo de Judea y dentro del Imperio Romano hubo mucha religiosidad, pero también mucha incursión de muchas espiritualidades, de muchos movimientos que proclamaban misterios, pues existen los movimientos que también podemos descubrir dentro de los evangelios si ponemos una chispita de atención. Dice, los movimientos durante la época de dominación romana en Palestina surgieron varios movimientos religiosos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, casi todos desaparecieron, dejando un amplio espacio al movimiento rabínico o escribal. Algunos de estos movimientos influyeron en Jesús y en la iglesia naciente. Entre ellos encontramos los siguientes. Un movimiento, la corriente apocalíptica. Hacen una teología de la historia en una época donde hay persecuciones. Precisamente este es un aspecto que no debemos de pasar de vista. La apocalíptica, el apocalipsis, se va a referir a aquellos momentos de persecución de una comunidad, pero que resalta más que un tono
de desastre, más que un tono de del dominio del mal sobre el bien. La apocalíptica tiene que ver con la dominación glorífica o gloriosa de Dios, ¿no? Por eso a nosotros no nos debe de espantar leer el Apocalipsis. Y algo, nota característica de las cuestiones apocalípticas, las persecuciones. El Apocalipsis, según San Juan, que tenemos en el Nuevo Testamento, es precisamente de una comunidad juánica que se encuentra en una comunidad cristiana que se encuentra en persecución en el contexto del Apocalipsis, según San Juan, ¿de quién? Del Imperio Romano, ¿no? Es una persecución donde se va a relacionar siempre los aspectos simbólicos, ¿no? Como están en persecución, a lo mejor me estoy saliendo de contexto, pero para entender la corriente apocalíptica, como están en persecución, yo no puedo declarar mi confrontación, por así decirlo, con el Estado o con mi perseguidor directamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar signos, ¿no? Vemos cómo en el Apocalipsis, según San Juan, encontramos un signo que a veces en su mala interpretación los hermanos separados se lo han adjudicado a la Iglesia Católica, quien es precisamente este signo, la gran ramera, ¿no? Es un signo de aquel que estaba persiguiendo al pueblo cristiano y hace alusión en el contexto del Apocalipsis de San Juan, hace signo del Imperio Romano, dice, aquel que bebe la sangre de los mártires. Durante la persecución del Imperio Romano, ¿cuántos cristianos que profesaban a Jesucristo muerto, resucitado, fueron martirizados, ¿no? Y por eso dice el Apocalipsis, según San Juan, la gran ramera bebe en su cáliz la sangre de los mártires o la sangre de los testigos o la sangre de los santos. ¿Por qué? Por las persecuciones. Entonces, que no nos dé miedo precisamente una corriente apocalíptica, ¿no? Podríamos también nosotros a partir de, no sé, del contexto histórico que han experimentado nuestros antepasados de la guerra cristera, pues también se podría hacer precisamente una interpretación de la Sagrada Escritura en esta corriente apocalíptica, ¿no? Y decir, más que ver la destrucción, ver la gloria de nuestro Señor que se hace presente en la tierra, ¿no? Y resaltar aquellas promesas que han quedado allí para las futuras generaciones y que como comunidad cristiana católica tenemos que siempre que recordar. Y con esto, pues que no nos dé miedo el fin del mundo, ¿no? A veces nos espantan mucho con, es que el fin del mundo es esto, no. Por mí mejor que venga el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estoy más cerca de la gloria que me ha prometido, si creo en Él, si tengo fe en Él, pero también si por medio de mis obras manifiesto ese amor que Dios Padre me ha tenido por medio de su Hijo Jesucristo y que me asiste con su Espíritu Santo. Vamos a pasar a otro movimiento, la comunidad de Qumran. Era un movimiento que había optado por retirarse al desierto a cumplir la ley en toda su pureza. Vivían en comunidad y se regían por sus prescripciones. Esta comunidad de Qumran, últimamente se han hecho muchos estudios donde pues han encontrado papiros donde también hay partes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces era una comunidad entregada, como dice aquí, a cumplir la ley. Y al cumplir la ley es que tenían los escritos, ¿no? Con toda su pureza. ¿Por qué con toda su pureza? Porque la comunidad de Qumran creía y confesaba que
el pueblo de Israel, en este caso, referente a los que dirigían a la comunidad de fieles, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, pues no vivían una fe pura, ¿no? Sino una fe muy acomodada a las circunstancias en las que podrían ellos ganar terreno o sacar algún beneficio. ¿No? Esta es la comunidad de Qumran. Dice, todos estos movimientos tenían un aspecto en común, la espera de un Mesías que cambiaría la situación difícil que estaban viviendo, algunos como un sabio profeta, otros como un juez escatológico o un maestro de justicia. Entonces, ¿qué tenían en común? La espera de un Mesías, es decir, de un Salvador que venga a cambiar toda esta realidad, a lo mejor terrible, de pobreza, una realidad de agonía, de desesperación. Queremos un Mesías, es decir, queremos un enviado de Dios, queremos un Salvador. Después están los grupos. 3 grupos son importantes por sus opciones religiosas. Los saduceos, en sus filas se encontraba el alto clero, que vivían a expensas del templo. Eran en general colaboracionistas y estaban muy vinculados a los herodianos. Lo volvemos a explicar. ¿A quién? Pues al gobierno de Herodes, es decir, a la aristocracia política del país. Entonces los saduceos tenían buenas relaciones, por así decirlo, con el Estado. Después se encuentra el grupo de los fariseos. Nacieron como un grupo que eran observantes de la ley. Muy pronto se unieron a los escribas laicos y en ellos se encontraban interpretación recta de la ley. Muy pronto desempeñaron un papel importante en la vida social del pueblo judío. A veces tenemos una mala concepción del grupo de los fariseos, precisamente con relación a los evangelios que nos presentan a los fariseos como aquel grupo muy controversial que estuvo combatiendo con nuestro Señor Jesucristo. Y han hecho un estudio precisamente, si no mal recuerdo, de un autor que se llama J. Jeremías, que dice que los fariseos, a partir de esta nota que he puesto aquí, los fariseos eran muy observantes de la ley. Unos fariseos no en la concepción que los tenemos nosotros, ¿no? Simplemente cuando una persona miente o es muy falsa decimos, eres un fariseo, ¿no? Pero si conociésemos o si nos fuéramos al término por el que nació este grupo de los fariseos, nos sentiríamos halagados. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, eres muy cumplidor de la ley. Y precisamente este autor, J. Jeremías, dice, los fariseos que conoció Jesús y los fariseos que encontramos en los evangelios no son los mismos. Las confrontaciones que vemos que hay dentro de los evangelios de Jesús con los fariseos son las que posiblemente son las que tuvieron las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, con esta nueva rama de fariseos, ¿no? A lo mejor muy degradada ya en su contexto, pero si nos vamos al núcleo, los fariseos que conoció nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos que nos presentan los evangelios son totalmente otros, y esta nota nos dice que eran unos fieles observantes de la ley, ¿no? ¿Cuántos fariseos nos hacen falta hoy en día para ser observantes de la ley al pie de la letra, ¿no? Fariseos, les decía, en el sentido positivo, no en el negativo. De esos ya no queremos, ¿no? De esos fariseos negativos ya no queremos. Luego está el grupo de los samaritanos. Formaban un grupo aparte con sus propios libros y tradiciones.
Los judíos los consideraban herejes y evitaban el trato con ellos. Un aspecto de los samaritanos no es que estuvieran mal, no es que no tuvieran fe en el Dios de Israel, no. Tenían fe, tenían precisamente como dice, tenían sus propias tradiciones, tenían sus libros, pero los samaritanos reconocen al Dios de Israel, reconocen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Si recordamos ese pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, dame de beber. Dice, de este pozo han bebido nuestro padre Jacob y nos lo ha dejado precisamente así como en herencia para todo el pueblo de Samaria. Dice, ¿cómo te voy a dar de beber? Dice, y además tú eres judío y tú no tendrías que estar platicando conmigo. ¿Por qué? Porque evitaban el trato con ellos, ¿no? Decían, eran unos rebeldes que no observaban la ley ni las costumbres del verdadero pueblo de Israel. Entonces, por eso hay esta confrontación y la hemos escuchado precisamente en los evangelios. Luego aparece como conclusión de nuestra primera parte de los sinópticos el movimiento de Jesús, también ya reconociendo las instituciones, reconociendo los movimientos y reconociendo los grupos que había en Palestina, llega a su punto y aparece en su momento el movimiento de Jesús. Una vez conociendo la forma de vida de Roma y Palestina, se puede conocer con mayor realismo la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. El comienzo del movimiento, Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret. Al parecer aprendió el oficio de carpintero. Su formación no fue intelectual, sino que hunde sus raíces en la comunitaria de su aldea, una formación comunitaria en su aldea. La actividad de Jesús, cuando sale a los caminos, se encuentra con los alcances de la dominación romana, la actividad de los distintos grupos religiosos y sobre todo entró en contacto con un gran número de enfermos, desamparados que vivían despreciados y reducidos a la miseria. ¿Cuál es la actividad de Jesús? Ver esas realidades que muestran el sufrimiento del hombre. A pesar de todo ello, Jesús comenzó a predicar un mensaje de esperanza, una buena noticia que consistía en la cercanía inminente del reino de Dios. Desde el comienzo de su ministerio, comenzó a reunir a un grupo de discípulos que compartían un estilo de vida itinerante. La adhesión y el entusiasmo que provocaban sus posturas provocaron una persecución sistemática por parte de las clases dominantes. La Pascua. Con la muerte de Jesús parece que todo se había terminado. Ok, sí, vamos bien. La Pascua, con la muerte de Jesús parece que todo había terminado. Sin embargo, los atemorizados discípulos salen valientemente a la plaza pública a anunciar que Jesús ha resucitado. ¿Cuál es el punto clave o quiebre del movimiento y de realce del movimiento de Jesús? El acontecimiento de la resurrección, que tiene que ver precisamente con la fiesta de la Pascua y que gracias a Dios hemos conservado como Iglesia Católica
como el acontecimiento central de toda nuestra vida de fe, de toda nuestra vida en relación con Dios. La expansión, ok, ya tengo claro yo que Jesús, el que amó a los despreciados, el que se preocupó por los pobres, el que curó a los enfermos, el que expulsó a los endemoniados, ese Jesús no solamente se acabó ahí su predicación, sino que ahora a partir de su muerte y de su resurrección, me da a mí herramientas para llevar, como dice precisamente el Evangelio, esa buena noticia del amor de Dios que se ha encarnado, del amor de Dios que ha venido a nosotros, del amor de Dios que se ha entregado en la cruz, pero del amor de Dios que ha resucitado. Ese es el punto central, la resurrección. Dice San Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, ¿no? Sin el acontecimiento de la resurrección se hubiese quedado en alguien más, como hemos visto en los evangelios, en un profeta más, en alguien que quería libertar al pueblo de Israel, alguien más que quedó en el intento. No, Jesucristo nuestro Señor no quedó en el intento. Jesucristo nuestro Señor realmente cumplió tanto en su ministerio de predicación, tanto ya en su muerte, en su entrega en la cruz y en su resurrección. La expansión. El cristianismo naciente rápidamente se extendió por las ciudades de Palestina y después a Siria, Antioquía y el Oriente. Es decir, logró una gran expansión. Ya habían conocido a Jesús, ya habían sabido de que curaba enfermos, de que expulsaba demonios, de que se preocupaba por los pobres. Y fue más fácil, precisamente en la parte de Judea, la expansión de este movimiento de Jesucristo.